semana que vamos a dedicar a la historia de los inmigrantes que poblaron esta región y que lo siguen haciendo en la actualidad. Por ahí podríamos tratar de buscar a alguien que precisamente nos pueda dar una visión de no solo del pasado, sino del presente. Capaz que podemos contactar a alguien del Centro de Estadísticas y Censo para que nos dé un panorama actual de la situación de los inmigrantes. Sí, podríamos ver si de alguna manera se ha corrido el eje del origen de los inmigrantes en Argentina hacia ciertos sectores. Yo pude leer que por ahí no sigue siendo tanto, o como lo fue en su momento de Europa, sino que también se ha trasladado a países limítrofes, como Perú, como Bolivia, como Paraguay. Por supuesto que se debe dar un intercambio, pero bueno, podríamos hablarlo con ellos. Se me ocurre que hacer algo en la calle, preguntarle a la gente sobre su apellido, sobre el origen de su apellido y si por ahí nos pueden contar la historia de sus abuelos. Claro, ¿qué les contaron a ellos de sus abuelos? Algunos pueden ser bisabuelos, tatarabuelos. También se dio en una época, en épocas de crisis, acá, vale la redundancia, en donde todos o algunos, muchos jóvenes de nuestra generación buscaban hacerse la nacionalidad. Era como que hacerse la nacionalidad española, italiana, proyectar, irse de acá, era como algo como muy importante se veía. No era mi caso porque no tengo por ahí la ascendencia necesaria, pero sí veía en muchos compañeros conocidos que buscaban hacer eso, hacerse la nacionalidad y tomarse el buque, por así decirlo, a otros países. Algo que ocurrió, sigue ocurriendo, pero quizás ahora a la inversa, ¿no? Se han recuperado muchos argentinos que estaban viviendo en el exterior. Pero bueno, ¿vamos con eso? Vamos. Dale. El primer censo que se realizó en la provincia de Santa Fe fue en 1887 y el mismo arrojó los siguientes datos. La provincia de Santa Fe recibía por entonces en forma diaria la llegada de muchos inmigrantes provenientes de distintos países de todo el mundo, pero sobre todo de Europa. También arrojó las siguientes cifras. Llegaron entre 1887 y 1900 aproximadamente 40.000 inmigrantes. Esto en relación a los habitantes que había por entonces en la ciudad de Santa Fe es una cifra por demás de importante, ya que solo vivían en esta región unas 15.000 personas. De eso vamos a estar hablando esta semana en Escena Urbana, de los inmigrantes de ayer y de hoy, de aquellos que llegaron por entonces para poblar estas tierras, pero de aquellos que lo siguen haciendo. Así que quédate viendo este programa que recién comienza. Blanca, gracias por aceptar participar nuevamente de Escena Urbana. No, gracias a ustedes por invitarme. Nos encontramos en barrio Candioti. ¿Vos podrías decirnos que este barrio en particular tiene una historia vinculada a los inmigrantes que poblaron la ciudad, los primeros inmigrantes? Por supuesto. Después de lo que era el primer núcleo fundacional y un poco la expansión de la ciudad hacia el norte,
la ciudad llegaba hasta calle Suipacha. Lo que se va a prolongar luego de la ciudad va a ser justamente Barrio Candioti y está íntimamente relacionado con la llegada de los inmigrantes, la construcción de la planta potabilizadora de agua, que está acá derecho por Ituzaingó. Todo eso va a dinamizar el barrio, pero sí, su origen es justamente esa oleada masiva de la llegada de los inmigrantes a la ciudad de Santa Fe. Y tuvo algo que ver también el hecho de que estamos a cuadras de la estación Belgrano. El ferrocarril de alguna manera era la puerta de entrada de inmigrantes a lo que era la ciudad y la región. La puerta de entrada de los inmigrantes primeramente fue el barco. Ajá. Si nosotros vemos las estadísticas, entre la llegada de los primeros inmigrantes en 1856, que son los que van a fundar la Colonia Esperanza, las estadísticas nos están marcando de esa fecha hasta 1914 una entrada de inmigrantes, pero muy grande, que en el censo de 1914 va a triplicar la población que había antes. Incluso en 20 años la población de Santa Fe tenía 15.000 habitantes y en 20 años tenía 45.000. Así que esa llegada masiva de los inmigrantes se va a dar primero en barcos y después sí con el ferrocarril. El ferrocarril es un adelanto que los inmigrantes lo piden. Necesitan eso mismo que ellos habían visto en Europa, que se trajera acá, porque el medio de transporte terrestre era la carreta. Necesitaban, pero imperiosamente, que se construya el ferrocarril. Pero eso llevó muchos años, porque entre la primera llegada de los inmigrantes y el primer ferrocarril que llega hasta Esperanza, pasan 20 años, 1884 recién va el ferrocarril a Esperanza. Pero así como va el ferrocarril a Esperanza, el ferrocarril también va a Colastiné. Claro. Porque necesitaban vender, exportar la mercadería por el puerto de ultramar que teníamos, que era el de Colastiné, no era el puerto de acá. Así que esos cambios que fueron surgiendo con el correr de los años a partir de la llegada de inmigrantes a nuestra región, fueron precisamente impulsados por esta nueva población que venía a cimentar lo que eran las bases de la región. Totalmente, sí. Acá el inmigrante va a ser un actor social muy importante para el trabajo, el progreso, y que estaba respondiendo a todos los condicionamientos de ese momento. Habían venido a trabajar y eso se veía en la producción fundamentalmente agrícola que estaba en manos de los inmigrantes. Nosotros vamos a ver que por el puerto de Santa Fe, entre 1910 y 1929, por el puerto de Santa Fe va a salir 2.600.000 toneladas, volumen que hasta el día de hoy no se alcanzó. ¿Cómo habrá sido la llegada de inmigrantes que entre 1856, que te estoy apuntando con la primera llegada de los inmigrantes, a 1914, que es la Primera Guerra, y ya ahí se corta un poco ese aluvión de personas? En la provincia de Santa Fe se van a construir 629 colonias. Imagínate el mapa de Santa Fe, cómo van surgiendo estos pueblos a raíz de la necesidad de asentar una población y que esa población reorganice su espacio rural con el trabajo. En la peatonal santafesina hay un espacio para celebrar el cumpleaños de los más pequeños sin que los padres tengan que hacer nada, solo disfrutar. Mini Club San Martín, videojuegos, metegol, laberinto del terror, pelotero y pista de baile inflable. Y para los más grandes, pool, televisión y una barra con bebidas. Reservas al 456-9714. Nos encontrás en internet a través de Facebook.